Muy bien. Bueno, pues vamos, amados hermanos, a ver que finalmente el Señor ya llega a Jerusalén, ¿no? Está llegando a Jerusalén y habíamos visto, ¿verdad? Los domingos pasados que se iba dirigiendo ya a esta emblemática ciudad, en la cual Dios había que ordenado, ¿verdad? Ya desde antes que se erigiera ahí, que había ahí el templo, ¿no? El lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios de expiación, ¿verdad? En el templo. Ahí era el único lugar donde se podían hacer estos sacrificios, donde Dios así lo había mandado a él. ¿Ok? Y ese lugar es a donde se dirigía precisamente el Señor para ofrecer el último y suficiente sacrificio para expiación de pecados. Iba a ser ya el último sacrificio, no iba a ser necesario hacer más. El último sacrificio, el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso iba el Señor hacia Jerusalén, a ese destino que él mismo, ¿qué creen? Él mismo lo había planeado, ¿eh? Él y el Padre y el Espíritu Santo habían planeado eso para poder redimirnos, para expiar nuestros pecados, ¿ok? Pero antes de que el Señor se acerque ya y llegue al desarrollo de lo que en el mundo cristiano conocemos como la pasión, ¿verdad? De Cristo, que entrara su pasión a todo el sufrimiento, a todo lo que él iba a padecer en manos de hombres pecadores, de los ancianos, de los escribas, de los maestros de la ley y de los sacerdotes también del pueblo, ¿verdad? Judío. Vemos que el Señor Jesús nos va a mostrar tres señales mesiánicas muy importantes de su ministerio como ese Mesías prometido que vino a salvarnos. Hay tres señales claras que les va a dar. Antes de ir a eso, les iba a volver a dejar claro a qué venía y quién era él. La prédica por eso se titula Tres señales mesiánicas y vamos a revisar Lucas 19 del 28 al 48. ¿Okay? El Señor en estas tres señales mesiánicas, además, ¿qué creen? Por medio de ellas nos va a dejar ver los tres oficios tan importantes que vino a desempeñar. ¿Ok? Él vino a llevar a cabo tres oficios que solamente él podía hacer al mismo tiempo. Nadie más podía desempeñar esos tres oficios. Son los de rey, profeta y sacerdote. ¿Y por qué te digo que solamente él era el que podía desempeñar estos tres oficios? Porque estos oficios no se podían superponer entre sí, ¿sí? Si alguien era rey, no podía ser sacerdote, ¿no? Se le designaba rey y no podía sacerdote. Y lo mismo, los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, ¿verdad? Que eran hijos de Aarón, no podían ser reyes, ¿ok? ¿Sí? Ya Dios había designado quiénes eran los sacerdotes y por un lado, pues se levantaban reyes, ¿no? Pero no eran sacerdotes. Y había profetas que el Señor levantaba, pero tampoco eran ni sacerdotes ni reyes como oficio. Ojo, como oficio, porque en el caso de algunos reyes y algunos sacerdotes vemos que sí podían profetizar, ¿no? El rey David vimos que profetizó, ¿verdad? Los salmos, el Salmo 118 que leíamos era una profecía mesiánica, ¿ok? Una profecía del Mesías. Entonces, sí, pero no era su oficio. O sea, no podía él agarrar y decir, dejo de ser rey para ser profeta. No. Ya eres el rey porque Dios así te puso y morirás siendo el rey. Y los sacerdotes no podían decir, dejo de ser sacerdote porque acá me están invitando a ser rey. Tampoco. ¿Ok? Entonces, el único que sí podía hacer esto era el Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Lucas 19, del 28 al 48, que es cuando el Señor precisamente entra
de manera triunfal a Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. Por favor, por ahí tenemos el microluz, el que está arriba. Vamos a pasarlo. Con los hermanos, por favor, vamos versículo a versículo, préndelo, ¿no? Nada más. A ver, pruébalo. ¿No quiere? Sí, sí, ok. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátelo y tráiganmelo. Y si alguien les preguntara por qué lo desatan, le responderán: así porque el Señor Jesús lo necesita. Ok. Si quieren, ¿quién sigue? El del 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Que fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Ok. 33. Y cuando destacaban del pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Sus mantos sobre el pollino. Sí, perdón, te corrija, pero es importante. No nomás le echaron las manos, echaron mantos. Y el echar mantos era una señal porque era un rey. No, adelante, el 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ok. Con anterioridad, en la Semana Santa, ¿se acuerdan? Habíamos revisado ya este pasaje, ¿no? Donde conmemoramos precisamente, como les decía, el conocido Domingo de Ramos, ¿verdad? Pero ahora quiero que nos enfoquemos más en este primer mensaje mesiánico que nos revela aquí el Evangelio de Lucas, que es el primero, el Señor Jesús como Rey. El 1. El Señor Jesús como Rey, ¿ok? Entonces, podemos ver que el Señor no solo mostró que tenía toda autoridad como el Rey que es, tanto en el cielo como en la tierra, ¿eh? Él ya es Rey, sino que además, ¿qué creen? Su naturaleza divina le permitía conocer cada una de las situaciones, ¿sí? Que se iban revelando a la humanidad, ¿ok? Porque él mismo así lo había planeado, ¿sí? Entonces, aquí nos deja ver cómo él ya tenía todo bien planeado para cómo iba a hacer esta entrada, cómo iba a dejarse ver, ¿no? Y mostrarse precisamente como rey. Todo lo que vemos que va sucediendo, amados, en nuestra vida, por ejemplo, ya ha sido decretado por Dios desde la eternidad. Y es lo que estamos viendo en el discipulado de los viernes, ¿no? Con los varones, ¿no? El decreto que vimos, eterno de Dios, ¿verdad? En el viernes vimos el decreto eterno de Dios
Y eso lo podemos ver aquí en el versículo 30 y 31, ¿no? El 30 dice, acompáñame, vamos, 19:30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual dice ningún hombre ha montado jamás. ¿Se dan cuenta? Dice, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Les responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¿Se dan cuenta? Yo veo aquí que hay como que dos probabilidades, ¿no? ¿Cómo es que encontraron al pollino? ¿Cómo el Señor ya sabía que iba a haber el pollino ahí? Que además era un pollino que no había sido montado por nadie, ¿verdad? ¿Y cómo es que estas personas les dicen, sí, llévenselo, ¿verdad? No hay problema. Entonces estas dos probabilidades son estas. Dije, o el maestro ya había acordado esto de manera previa con los propietarios, o sea, ya los conocía. Si eran sus amigos y les dijo, oye, pues voy a necesitar un pollino, ahí manténlo, ¿verdad? Esa podría ser, digo, la palabra no nos lo dice tal cual, ¿verdad? Solo lo vemos así, por eso estoy viendo, digo, pues qué probabilidad habría de que el Señor lo supiera y que además ellos accedieran, pues que quizá lo conocían, ¿verdad? Y sabían que él era el Señor Jesús, o estas personas no lo acordaron, pero cuando los discípulos le dicen, el Señor lo necesita, reconocieron que era el Señor Jesús. Dijeron, no, llévatelo, ¿no? Sin problema. Entonces, el detalle no lo da la palabra, si se fijan, ¿no? O sea, la palabra no dice con exactitud esto, sino solo vemos que ellos accedieron, ¿verdad? Y que ese pollino no había sido montado por nadie. Esos son los dos detalles, ¿verdad? Un pollino que no había sido montado y que los propietarios dijeron, ok, llévenselo, ¿verdad? Entonces, lo que sí puedo estar seguro pues, es que el Señor sí los conocía previamente a ambos, ¿no? Si ellos lo conocían previamente, no sabemos, pero el Señor sí los conocía. Él mismo ahí muestra que es Dios, ¿verdad? Él los había creado, tanto al pollino, que estaba preparado para que él entrara, como a esas personas, ¿verdad? Porque él es el creador. Entonces, ellos lo conocían, quién sabe, pero él sí sabía quiénes eran. Y él sabía cómo era y las características de ese pollino y dónde iba a estar ahí puesto. Porque él fue el que hizo todo. Él planeó. Todo estaba creado y decretado por él, ¿no? ¿Para que ambos participaran en los planes del Señor? Tanto el pollino como los propietarios, ¿verdad? Que dijeran adelante. Porque pudieron haber dicho, no, ¿qué traen, no? ¿Por qué desatan? Imagínense, tú estás ahí, de repente ves que llegan dos y desatan tu pollino, bueno, que llegan dos y se llevan tu carro. Hey, lo primero que sales corriendo, hey, ¿qué? ¿A dónde van, no? ¿Quién se los prestó? Y que te digan, el Señor me lo pidió. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Llévatelo. Estas personas, si vemos que accedieron, pues era porque dijeron, no, pues ¿sabes quién lo está pidiendo? No, pues llévatelo, ¿verdad? A mí, en verdad, si me dijeran y el Señor lo mostrara, pues yo también diría, no, pues necesitamos tu coche para ir por una misión del Señor. No, pues, ¿qué digo, verdad? No, es mío. No, pues, como bien dice Emilio, pues sí es del Señor, ¿verdad? Así es. El dueño de todo es Él. Entonces, vemos aquí que además este pollino, fíjense, este pollino que dice que no era montado por nadie. ¿Por qué? Creo que es un detalle importante porque encuadra exactamente para que lo montara el único rey que era limpio y sin mancha, ¿sí? Era un pollino que nadie había montado, nunca se había subido nadie en él, porque ahí se iba a subir el rey de reyes, ¿no? El que no tenía pecado, el que no había mancha en él. Así como, si vemos otro detalle, ¿por qué nació de María? ¿No? Una mujer virgen, como lo veíamos en Lucas en el primer capítulo, ¿no? En el 34. Porque era el Hijo de Dios, ¿sí?
Y eso había sido concebido sin ningún pecado, sin ninguna mancha, sin ninguna intervención de hombre, ¿no? Humana. Lo mismo, ¿cómo fue sepultado el Señor? En una, ¿recuerdan? Una tumba en la que nunca se había puesto a nadie, ¿verdad? Una tumba que específicamente era para él, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante en Lucas 23, ¿no? Cuando José de Arimatea pide el cuerpo del Señor y él tenía preparada esa tumba que no había sido nunca profanada, usada, era exclusiva solo para el Señor. Igual manera, este pollino, ¿se dan cuenta? Exclusivo, no montado por nadie, porque era para el rey, ¿ok? Y todo esto, pues está decretado, amados, para que se diera este primer cumplimiento profético que había sido dado ya desde antes por Zacarías 520 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Había decretado ya, se había profetizado esto, ¿no? Perdón, esto había sido decretado desde antes de la fundación del mundo, pero el Señor decide revelarlo a los hombres en el 520, ¿sí? Después, antes, perdón, de que naciera el Señor Jesucristo, ¿sí? Zacarías profetiza esto, acompáñame, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gracias, hermano. Amén. ¿Se dan cuenta? 520 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús, Zacarías, un profeta, ya había dicho esto. Aquí se revela esa primera profecía mesiánica de la que hablamos, ¿no? El Mesías, rey, vino a Jerusalén, porque aquí lo dice, tu rey vendrá a ti, ¿no? ¿Y a quién se lo está profetizando? Hija de Sión, que es Jerusalén. Y ahí lo dice, ¿no? Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿A dónde está entrando el Señor Jesús? Precisamente a Jerusalén. Ahí está. ¿Y en qué va montado? En un pollino, ¿verdad? Hijo de asna. Zacarías, qué maravilloso es en verdad todo lo que el Señor Jesús nos muestra, ¿verdad? Esta señal hermosa que además fue decretada por el Padre. O sea, es algo que en verdad, amados, quien no cree, de veras yo diría, híjole, ¿cómo es que, cómo podría confiar y poner su propia vida así en manos del azar, sabiendo que cuántas profecías se han cumplido y todas se han cumplido, ¿eh? Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, ¿verdad? Y más en la persona de Cristo se cumplieron muchísimas profecías, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es algo que es imposible que no nos maravillemos, ¿no? Al ver esos decretos cumpliéndose, ¿sí? Y ahí está, aquí está, dice, ¿no? Tu rey. Este es el Rey de Reyes, hermanos. Aquí está nuestro Rey. Él es nuestro Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Como lo dijimos, ¿no? Primera profecía mesiánica, ¿no? Primera señal mesiánica cumplida, el Señor Jesús como Rey, ¿no? Y vemos que la multitud de los discípulos lo alababan y lo conocían como rey, precisamente, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué están diciendo? Fíjense, es el mismo pueblo el que está precisamente proclamándolo, ¿eh? Es el mismo pueblo por su propia voz, los discípulos del Señor, ¿verdad? Los que venían, la multitud que venía siguiéndolo, es la que lo va a declarar ahora, ¿sí? No es el mismo Señor Jesús, no usó su boca, él estaba haciendo que se cumpliera y ahora estaba utilizando la boca de los discípulos de esas multitudes que lo veían entrar a Jerusalén y que estaban poniendo los mantos, ¿verdad? Para que pasara ahí. ¿Sí? El pollino iba pisando mantos, ¿no? Hijo. ¿Mande?
Alfombras, exactamente, ¿no? Como los reyes, ¿no? Se tienden alfombras así para que pase un rey. Ahí se estaba mostrando él como rey, lo estaban reconociendo, fue el mismo pueblo el que veía a la segunda persona de la Trinidad manifestándose como el rey, ¿verdad? Lo vemos del 36 al 38, fíjense, vamos a volverlo a leer, vamos versículo a versículo. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, ahí están todos, por todas las maravillas que habían visto diciendo, bendito el rey. Ahí está. Ellos son los que están declarando que Él es rey, ¿verdad? Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Este rey que venía a poner, fíjense, ellos decían la paz entre el cielo, ¿sí? Allá en las alturas y también aquí, ¿no? Era esa conexión, era ese rey pisando la tierra, pero que reconocían perfectamente que venía del cielo, ¿verdad? Esas multitudes fueron precisamente las que profetizaron, ¿ya vieron? Las que mencionaron, dijeronlo ya, lo que había sido profetizado, incluso ¿dónde? Lo leímos hace rato nuestro hermano Raúl al inicio, ¿no? En el Salmo 118, ¿verdad? 118, 26. ¿Qué dice hermano Marco? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Amén. Ahí está. Eso que está escrito en el Salmo 118, que también muchos años atrás había escrito el rey David, ¿qué creen? También aquí está pasando en estas multitudes. Estas multitudes están declarando eso que el Señor había dicho, ¿verdad? Que hasta que dijera Jerusalén, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y aquí ya lo están diciendo. Y fíjense, tal fue el revuelo, la gran conmoción que causó este evento profético, que la respuesta de los incrédulos, ¿no? De algunos de los fariseos, dice ahí, no se hizo esperar, ¿verdad? Para dar paso a la segunda señal mesiánica. Nuestra segunda señal que nos muestra el Señor es el Señor Jesús como profeta. El Señor Jesús como profeta. Lucas 19, del 41 al 44, ¿no? Lo veíamos, ¿sí? Que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, ¿sí? Y le profetiza a Jerusalén, ¿no? Le dice en el 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, porque ¿qué día? Porque le dice, este es tu día, fue el día que yo había dicho, ¿no? A través de Zacarías, el día en el que iba a llegar tu rey, montado en pollino de asna, de asna, ¿no? Y por eso le dice, si conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, ¿sí? Él le estaba diciendo, no sabes, Jerusalén, lo que está entrando aquí, ¿sí? Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y el 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos al Señor como profeta, ¿verdad? Profetizando, dando esa señal profética como el Mesías prometido que estaba llevando a cabo, ¿qué dice? La visitación a Jerusalén, la ya profetizada, y les profetiza más, ¿ok? Porque con su voz de profeta les estaba dejando saber cuál sería su terrible futuro de Jerusalén. Hoy nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que sí fue cierto. ¿Qué sucedió con Jerusalén? Destruida, ¿no? Destruyeron el templo, como dice, sus hijos fueron, ¿cómo?
Es la ciudad sitiada, ¿no? Por todas partes la estrecharán. Y esto todavía va a suceder. El templo ya fue destruido, pero todavía viene, ¿eh? Sabemos que todavía falta. Cuando regrese el Señor, lo van a volver a ver, ¿ok? Lo van a volver a ver y va a volver a pasar que todos se van a unir en guerra contra Jerusalén, ¿no? Y ya lo vemos próximo, como están las cosas hoy, ¿verdad? Hoy yo nada más veo noticias donde todo mundo está acusando a los judíos de, ay, ahora ya bombardearon Gaza, otra vez atacaron civiles, otra vez. O sea, el odio hacia Jerusalén, hacia los judíos se está levantando en todo el mundo, ¿eh? Sabemos que hay protestas, ¿verdad? Esos movimientos pro-Palestina son antisemitistas, o sea, están contra los judíos, digo, y yo no digo que no, o sea, pues están cometiendo un grave error, ¿verdad? Están haciendo a guerra lo que debieron haber hecho años antes, hoy quieren cumplirlo, ¿no? Pero bueno, sabemos que está escrito y esto es para que se cumpla la palabra, ¿verdad? Sabemos que además no era la primera vez, ¿no? Que profetizaba esto a una ciudad, el Señor Jesús, ¿no? Ya había hablado a ciudades. Lo hizo, ¿se acuerdan cuando vimos Lucas 10, del 13 al 16, cuando emitió los ayes proféticos? ¿Se acuerdan los ayes? Ayes proféticos sobre las ciudades impenitentes, que eran Corazín, Betsaida y a la misma Capernaum, que era el lugar donde él había iniciado su ministerio, ¿no? Esas mismas ciudades de Tiro y Sidón, dice, si lo que hice ahí, todos estos milagros, ellos los hubieran tenido, en silicio y ceniza se sentaban, arrepentidos, pero ustedes no. Y tú misma, Capernaum, dice, que es de donde salió el Señor, dice, ahí, dice, hasta los cielos eres levantada porque yo te escogí para yo ahí empezar mi ministerio, dice, y hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. O sea, qué profecías tan fuertes del Señor, ¿verdad? Para aquellos que dice que habían desechado al Señor, ¿verdad? Al que lo envió. Y a la misma Jerusalén, ¿recuerdan? A la misma Jerusalén le profetizó también el Señor. Y es el 13, Sí. 33 al 35. Por favor, Gaby. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino, porque no es posible que un Bueno. profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veráis hasta que llegue el tiempo en que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? Otra maravilla de nuestro Señor Jesús como el profeta Mesías, ¿verdad? El profeta más grande que haya existido y se está revelando ahí al pueblo. Ahí lo que ellos estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Dice, es el 13, ¿verdad? Por ahí me pregunto. 13 del 33 al 35. Y entonces, eso ¿qué les está diciendo? Dice, y no me veráis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesús, esto ya se los estaba diciendo que es lo que iban a decir, ¿verdad? Pero además de que se estaba ya ahorita cumpliendo, sabemos que se cumplirá en el futuro, cuando ya no lo van a ver. Y él, cuando regrese, ¿qué creen? Dice que cuando lo vean llegar se van a dar cuenta que sí era él, ¿no? Hijo. Ahí viene Jesús montado en caballo blanco con los ángeles, los ejércitos del cielo. ¿Qué creen que van a decir cuando los venga a salvar? Cuando el pueblo de Jerusalén esté, como él lo dijo ahí, sitiado, ¿verdad? A punto de ser destruido por todos, vendrá su Salvador. No más que ya no viene en pollino, viene en un caballo, ahora sí viene como los reyes que vienen delante. Antes había venido a traer paz en el pollino, ¿verdad? Con toda paz, con toda calma. Pero ahora viene con espada desenvainada, ¿eh? Entonces, es maravilloso cómo el Señor Jesús
si la profecía se estaba cumpliendo en ese momento, lo que se había profetizado 520 años antes, ¿quién nos dice que no se va a cumplir esta misma profecía en el futuro? ¿Verdad? Seguro se va a cumplir. Es seguro que el Señor va a regresar, ¿verdad? De esa manera, cuando Jerusalén esté otra vez ya sitiada, ¿no? Destruida. Entonces, pero esta vez, ¿qué creen? Ya vimos que el Señor ya había profetizado a ciudades, pero esta vez lo hizo llorando, ¿verdad? Llorando sobre Jerusalén delante de ella. Sabemos que el Señor Jesús también había llorado ya, ¿verdad? ¿Cuándo fue cuando lloró, hermanos? ¿No se acuerdan? No, ahí no lloró. No, el Señor Jesús nunca lloró por él mismo ni por lo que le pasaba. Exacto, en la muerte de Lázaro. De hecho, es el versículo más corto, ¿va? Jesús lloró, dice. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Y también sabemos que no lloró, o sea, porque Lázaro estuviera muerto, sino lloró por ver toda como la reacción de Marta, ¿verdad? De María, de los incrédulos, ¿verdad? Que decían, ay, no que si lo amaba tanto, ¿por qué no vino? O sea, lloró por ver las causas del pecado en las personas y cómo estaba causando muerte de alguien que sí quería mucho a Lázaro, sabemos, ¿verdad? A su familia, pero lloró más por ellos, no por él. Y lo mismo aquí, el Señor Jesús no está llorando por él mismo, ¿no? Por lo que le van a hacer, por lo que le va a suceder. Está llorando por lo que le iba a suceder a esa ciudad de Jerusalén, ¿sí? Porque unos minutos antes, ¿no? En unos momentos antes le estaban cantando alabanzas, ¿verdad? Le estaban levantando alabanza diciendo, bendito el rey que viene, ¿verdad? En el nombre del Señor, reconociéndolo como rey, pero después, ¿qué creen que iba a pasar ahí? Unos días después. Pilatos, ¿verdad? Delante de Pilatos iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Por eso el Señor estaba llorando. Él sabía perfectamente que primero de labios lo estaban honrando, ¿verdad? Ay, el rey, ahí está nuestro rey. Unos días después ya iban a estar diciendo que lo crucificaran. Por eso el Señor profetiza sobre Jerusalén llorando porque dice, no sabes ni lo que te espera. Yo sí sé lo que vas a hacer, ¿no? Yo sé que me van a negar, yo sé que me van a matar. Y lo que les espera es triste. Y no lloraba por él. Y esta es precisamente esa segunda, ¿verdad? Señal mesiánica, ¿no? Podemos ver con toda claridad que él es profeta, ¿sí? Es la segunda señal mesiánica, ¿verdad? Que está cumpliéndose el Señor como profeta. Y ahora sí, viene la tercera señal mesiánica que nos deja ver ahora su oficio. ¿Cuál nos falta? Como sacerdote, ¿ok? Ya lo vimos como rey, se cumplió. Entrando como rey, entrando a Jerusalén llorando, le profetiza y vemos su oficio como profeta cumpliéndose ahí. Y ahora se va a cumplir el de el Señor como sacerdote, ¿ok? Y lo vamos a ver precisamente haciendo una de las cosas que hacen los sacerdotes, purificando el templo, ¿ok? Vamos al 45, del 45 al 48, por favor. Lucas 19, 45 al 48. No se escucha. Sí, ok, ahí está. Y Ok. entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Gracias, hermano. Ahí está. El Señor Jesús, amados hermanos, el Mesías sacerdote, ahí lo tiene enfrente a ustedes. Ese es el sacerdote purificando el templo,
limpiándolo de ladrones, dice, ¿no? De los ladrones que habían invadido la casa del Padre, ¿no? Y él es el único que tenía esa autoridad para llegar y hacerlo. Sabemos que en el Antiguo Testamento el único que podía llevar a cabo la purificación era precisamente la purificación del templo, era el sacerdote, ¿no? Y los sacerdotes venían solo de la línea de Aarón, ¿no? Pero sabemos que el sacerdocio establecido sobre la descendencia de Aarón en el tiempo del Levítico, ¿no? Lo que leemos en Levítico, pues no iba a continuar para siempre, porque son hombres que iban pues a morir un día, ¿no? Se van a terminar. Pero el único que puede ejercer este oficio, amados, por siempre, por la eternidad, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pues Él tiene un sacerdocio que muy superior al sacerdocio levítico, ¿no? Él además ya lo ha ejercido desde la eternidad. No estaba empezando ahí. Él ya lo había ejercido desde siempre. Él es rey desde la eternidad. Él es profeta desde la eternidad y sacerdote desde la eternidad y seguirá haciéndolo hasta el fin, ¿verdad? Todo seguirá él siéndolo. Es correcto. Ahora lo vamos a ver. Bien dices, Elba. Por eso él trae una orden todavía mayor, ¿no? Él no viene de la orden, porque muchos podrían decir, los judíos nos podrían decir, no puedes ser sacerdote, porque Jesús no viene de la tribu de Leví, él viene de la tribu de Judá. Sí, pero nuestro Señor Jesucristo viene de una orden todavía más allá, desde antes del Levítico, desde antes de la orden de los levitas, desde antes de Aarón, el Señor Jesús ya es sacerdote. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos precisamente a ver esto en Hebreos 7, del 16 al 17. Hebreos 7, del 16 al 17. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la Ya te movió el viento la hoja. descendencia, sino que según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está, amados. ¿Se dan cuenta? Da testimonio de él. Él no está constituido conforme a la ley del mandamiento, o sea, de lo que se dijo en Levítico cuando se instituyó precisamente, ¿no? El sacerdocio, ¿verdad? Y el sistema sacrificial muy mosaico, ¿no? Que le dio las órdenes el Señor, ¿no? El Señor Jesús no está conforme a la ley, sino según el poder de una vida indestructible. La vida de todos los levitas se acababa, pero la vida que no se destruyera la de él. A él lo están tomando como un sacerdote eterno, pues se da testimonio de él, que eres, dice, para siempre según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7, fíjense, en el mismo capítulo 7, pero del 1 al 3, nos dice, fíjense, déjenme lo leo para rápido, búsquenlo y yo se los leo. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de quién, dice, del Dios Altísimo, ¿eh? Él no era un sacerdote solamente del pueblo de Israel, no, era el sacerdote del Dios Altísimo directo, Melquisedec, quien decías bien, Elba, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahí está claro, ¿no? Por eso se dice que él es de la orden de Melquisedec. ¿Ok? Sin padre, fíjense el 3, sin madre, sin genealogía, o sea, nadie sabe ni quién era el papá ni la mamá. ¿A quién nos suena?
Es nuestro Señor, ¿verdad? Dice que ni tiene principio de días, ni fin de vida el Eterno, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí está. Oye, pero él tiene que venir, no, él no tiene que venir de ninguna tribu, ¿no? No, porque él no tiene tribu, él no tiene padre, madre, él no es parte, no es como nosotros los humanos. Él fue hecho él se hizo a sí mismo, ¿no? Hay un atributo que se le llama aseidad de Dios. O sea, él no lo hizo nadie, él a sí mismo, ¿no? Se creó. ¿Ok? Entonces Dios mismo pues es el sacerdote, él no necesita que nadie lo ordene, ¿eh? Él está ordenado desde antes de la fundación del mundo. Este, amados, es nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y único mediador entre Dios y el hombre. Ya no son los sacerdotes arónicos, ya no son los levitas, no. El único mediador que necesitamos nosotros antes eran ellos necesarios para expiación de los pecados, para purificar el templo, hacer sacrificios. Hoy ya el único y suficiente sacrificio fue hecho por nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Amados hermanos, ¿qué mayor esperanza podemos tener nosotros los redimidos si ya tenemos al único sacerdote eterno, ¿verdad? El que no va a morir, que va a estar intercediendo ante el Padre siempre por nosotros. Una vez habiendo visto esto, ya vimos entonces las tres señales mesiánicas, ¿están de acuerdo? Que nos dejan ver esos tres oficios de Jesús. Me gustaría terminar dándote estas tres aplicaciones prácticas. Por supuesto, acaba de haber una gran revelación del Señor Jesús, ¿no? En estos tres oficios. Fíjense, vamos a ver qué aplicación práctica en nuestra vida. Que el Señor Jesús se muestra así como rey, ¿no? Y muchos lo reconocieron y lo alabaron, ¿no? Ahí en Jerusalén al entrar y le pusieron los mantos y bendito el que viene, en el nombre del Señor, dijeron. Y aunque los fariseos, ¿qué le pedían? ¿Se acuerdan que decía, repréndelos, verdad? Le pedían que reprendiera a sus discípulos, como que decían, ¿cómo se atreven a decir que tú eres rey? Cállalos, ¿no? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Que era imposible callarlos, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo leímos ahí. Porque aunque estos callaran, las piedras clamarían, dice. O sea, esto no los voy a callar, porque aunque ellos los calle, ¿qué creen? Las mismas piedras dirían que yo soy el rey. La verdad de lo que estaba sucediendo, él dice, es inminente, ¿no? O sea, no hay forma. Lo están viendo quién soy yo. Se está cumpliendo todo lo que había sido profetizado. Yo les diría, amados, para nuestra vida, nosotros no debemos de callar en ningún momento. Así el mundo quiera callarnos, como esos fariseos, cállalos. Es imposible que callemos y dejemos de declarar lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿no? Y lo que hemos constatado. ¿Alguien de aquí no está seguro que Él sea rey? ¿Alguien más necesita más convencimiento como para decir, no me atrevo, como decíamos ahorita, no me atrevo a parar a uno de esos testigos de Jehová porque saben un chorro, saben mucho de la Biblia? Les diría, cualquiera de nosotros, si en verdad está convencido de que Él es rey y que Él es Dios, se puede parar delante de ellos y decirles, tu doctrina está mal. ¿Tú crees que Jesús no es Dios? Estás mal. Mira, aquí te lo puedo mostrar. Y se cumplió. ¿Y quién es el único eterno y sacerdote eterno, no? De acuerdo al orden de Melquisedec, el que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, que tiene vida eterna, que no muere. Es Cristo, únicamente, ¿no? Y ese solamente puede ser Dios, ¿no? Entonces, amados hermanos, créanme, lo que hemos visto, si estamos convencidos, si en verdad lo creemos y tenemos fe, no podemos callarlo ante nadie. Ni se intimiden ante ninguna persona que les quiera decir que Cristo no es Dios. No, Cristo es Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros no debemos de callar, pero hay veces que sí callamos, ¿eh? Cuando decidimos no compartir el evangelio a alguien,
Cuando alguien quiere poner a prueba nuestra fe, por falta, como les decía, de preparación, no podemos hacer defensa de nuestra fe, estamos callando, ¿verdad? Esa es como si estuviéramos callando. Debemos de vivir llenos del Espíritu para no callar en ningún momento, para que en el momento que sea necesario clamemos más y podamos decir, sí, es el Rey, ¿no? Es bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es Jesús, el Mesías, nuestro Rey y nuestro Dios, además, ¿sí? Pero para vivir llenos del Espíritu, amados, es imposible hacerlo, como yo les decía antes de empezar la prédica, ¿no? Sin leer, sin estudiar, ¿no? Sin ir todos los días al Señor. Eso, ¿cómo vas a tener la llenura del Espíritu? ¿Verdad? Sabemos que pues hay doctrinas que lo declaran, ¿verdad? Yo quiero que me llene el Espíritu. Dices, sí, pero sí, ¿cómo? No, no es magia, ¿no? El Señor no decidió que fuera por magia. La llenura del Espíritu viene de pedírselo, sí, claro, y clamarlo. Y lo vas a ver cuando te empiezas a llenar del Espíritu. No hay de que el Señor agarre y ponga a cargar como con una USB, ¿verdad? Ah, bueno, Él me lo pidió, lo lleno. Ponle una USB y llénalo de toda la palabra. Y ya de repente te levantas y ya te la sabes, ¿no? Y ya puedes predicar y ya conoces doctrina. Eso no funciona, ni funcionó así. Él se tomó 3 años y medio, uno a uno, con sus discípulos, enseñándoles, ¿verdad? Para que aprendieran. Lo que vemos que habló Pedro, lo que vemos que habló Pablo, fue porque se pusieron a. Pablo habla de las escrituras perfectamente, porque sabemos que era un fariseo y que las conocía, ¿verdad? Él era completamente estudiado. Pero después, ¿no? Todo eso fue usado por el Señor, por el Espíritu, para que Él profetizara conforme a las Escrituras, porque Él siempre citaba lo que los profetas habían hecho. Si vemos a Pedro, que por eso muchos dicen, no, es que no parece Pedro, ¿no? ¿Cómo? Seguro no fue Pedro, porque eso no es su lenguaje. No es el lenguaje de un pescador, no, pues no. Es de un hombre que había sido instruido por el Señor y lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que se puso a escribir, que se puso a recordar, que se puso a vivir para Él, ¿sí? Entonces, amados, por eso yo les digo, es imposible que si en verdad eres un hijo de Dios, si en verdad has creído, te quedes callado, ¿no? El Señor lo dice, y si calláramos nosotros, las mismas piedras clamarían lo inminente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos callar? Si callamos, estamos negando al Rey, ¿verdad? Estamos negando al Rey. Recuerden lo que dice Mateo 10:33, y eso debe ser algo que tenemos que tener bien en mente. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Imagínense que lleguemos hoy hablaba con mi esposa en la mañana y me decía ella sobre la tribulación, que en muchas iglesias se dice, no, nosotros no vamos a vivir la tribulación, ¿no? Casi, casi, no se preocupen. ¿En dónde lo dice? ¿No? Que el arrebatamiento es pretribulación. No lo dice porque hay muchos versículos donde dice, entonces, ¿por qué el Señor dice que nos van a perseguir? Que seremos vituperados, ¿no? Por causa de Él. Por supuesto que la tribulación la vamos a pasar. ¿Qué va a pasar el día que nos pidan negar al Señor para poder vivir? Si ni siquiera tenemos el valor de hablarlo con una simple persona así, ¿no? Y ay, no, qué pena, ay, no, ni sé. Cuando lleguen y nos digan, híncate delante de Satanás, ¿no? Niega a tu Señor. No, pues muchos van a decir, ay, sí, ¿no? Ay, qué miedo. Ay, no, me van a matar, mejor sí. Márcate con la bestia. Sí, sí. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me formo? ¿No? Así como con las vacunas, ¿no? Todos formaditos. Igualito va a ser. ¿Dónde está la fe? Tenemos que estar llenos, viviendo llenos del Espíritu. Y el Señor nos da la oportunidad de compartir el Evangelio a los demás precisamente para estar preparados para esos días.
Es correcto, por el oír, ¿verdad? Esa fe de estar oyendo. Y oír no nada más es oír prédicas, ¿eh? Porque el leer es similar a oír, porque al final es el mismo proceso cognitivo, ¿no? Cuando tú estás leyendo, estás recibiendo en lo mismo donde se vienen las señales al cerebro, ¿verdad? Por el oír, vienen también por la vista. Es correcto, bien lo dice Selva, muy bien. En el contexto histórico, pues porque dice la fe es por el oír, porque muy pocos sabían leer y no tenían acceso además a la palabra. Bien, bien dicho, es muy, muy cierto. Entonces, amados hermanos, en verdad, Jesús es rey y aunque aún falta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Jesús debe estar reinando en nuestros corazones. ¿Sí? Sabemos que ya es rey y muchos dirán, he oído judíos, ¿no? Pero pues entonces si era rey, ¿qué onda, no? ¿Por qué lo mataron? A ver, ¿dónde está? Nosotros sabemos de ese, dice que pondrá sus enemigos, como dice David, ¿no? Al estrado de sus pies, los va a tener ahí. Espérense, ¿no? Todavía, como les digo, falta que regrese. Y entonces eso va a suceder, ¿eh? Él debe de estar reinando ya aquí, en nuestros corazones. Él es nuestro rey y va a regresar a hacerlo. Entonces, sabemos que él profetizó que regresaría y lo va a hacer. Vimos que es que el mayor profeta que ha existido, ¿verdad? Porque él mismo decretó todas las cosas. Yo les diría, amados, vayamos a él. Él es el único que nos puede fortalecer para que no caigamos en la tentación de ser como aquellos que callaron y que después levantaron su voz, ¿verdad? Primero lo estaban, ¿qué? Alabando. Sí, bendito seas, rey, ahí viene el rey. Y luego estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Que no caigamos en esa tentación, hermanos, créanme, porque les puedo asegurar que muchos, por euforia colectiva, aunque habían visto, aunque sabían que no era culpable, aunque habían visto las maravillas, los milagros y lo habían escuchado, créanme que por la pura euforia colectiva y el miedo, se unían a todos. Crucifícale, crucifícale. Y eso mismo va a pasar en el final de los tiempos. Sabemos que dice la palabra que al final, en los postreros días, muchos apostatarán de su fe. Muchos amados hermanos, créanme, se van a desanimar. Los que han creído firmemente en que nos va a arrebatar el Señor antes de que haya tribulación, ¿saben qué decepción va a haber? Porque muchos viven así, ¿eh? No, el día que pase eso, nosotros ya no vamos a estar. Y si el Señor, y si estamos, ¿qué creen que va a pasar con esos? Ah, no era nada cierto, todo era mentira, ¿no? Ve, ya no tenemos qué comer, ve lo que está pasando, ve la gran tribulación que está llevando a cabo el anticristo, ¿no? Era mentira todo lo que me predicaron y se van a desanimar, ¿no? Por eso dice la palabra, dice que engañará aún a los escogidos, si fuera posible, dice, la palabra lo dice, si fuese posible, a un elegido verdadero, no lo puede engañar Satanás, ¿sí? Y no va a apostatar de su fe. Ahí es donde vamos a ver el trigo y la cizaña. Habrá iglesias de miles que dirán, no, esto fue mentira, ya me enojé, ¿no? Con ese pastor me engañó, no, ahora ya no quiero nada, yo me voy a vivir la vida, ¿no? Porque nada era cierto. Márquenme, yo quiero vivir, ¿no? Yo quiero que mis hijos coman. Va a pasar, amados, créanme. Por eso es necesario que vayamos al Señor Jesús cada día, vivamos llenos del Espíritu. Porque muchos aquí podemos decir, no, yo no. Acuérdense de pobre Pedro. No, Señor, yo voy contigo. No, no, a mí. Y vimos a Pedro y defendiéndolo al Señor ante soldados, ¿verdad? Y sacó la espada y fue muy valiente. Y ante dos criadas, ¿qué le pasó a Pedro? Se nos achicopaló. Ah, tú estabas con... No, mujer, yo no soy. ¿Qué pasó? ¿No? Pedro, el que podía luchar hasta con soldados y le cortó la oreja a uno, ante dos criadas que le dijeron, tú eres.
No, no, no sois mujer, te equivocas. Exacto, ya después, ¿no? Ya después, ¿qué vivió? Entendió Pedro, ¿verdad? Pero, amados hermanos, si pudimos ver eso, créanme, ninguno puede estar seguro de decir, no, yo no, no, yo por supuesto, yo voy a ser de esos que den su vida por ti, Señor. Aguas. Al mismo Señor Jesús, la tentación. Sí, claro, exacto. Si el mismo Señor, bien dices, Luz, ya te entendí, ¿no? Lo que trata de decir. O sea, si el mismo Señor Jesús recibió una prueba tan grande con la tentación del mismo Satanás tentándolo, pues ¿por qué nosotros no, verdad? No habemos de sufrir nada. No, 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 nosotros no, no, no te preocupes, ¿no? O sea, no, amados, en verdad, vayamos al Señor para que no caigamos en esa tentación, que nunca lo lleguemos a negar. Él es nuestro amparo y nuestro socorro ante esas situaciones, ante esas tentaciones. Porque nuestro sumo sacerdote, en quien podemos confiar, amados hermanos, el único que pudo purificarnos y limpiarnos de nuestros pecados y que de manera eterna siempre va a estar siendo nuestro intermediario, es Él, nuestro intermediario ante el Padre. Entonces, tenemos que vivir realmente a los pies del Señor Jesús, el único que nos puede fortalecer. Y termino como dice Hebreos 4, del 14 al 16. Fíjense, ¿a quién tenemos que recurrir? A ese sumo sacerdote, ¿verdad? A ese rey, a ese Mesías. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, como bien decían ahorita, ¿verdad? Según nuestra semejanza, pero sin pecado, el que no cayó. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, a Él tenemos que ir, al trono de la gracia, y Él nos va a socorrer en el momento que tenga que ser, en el momento más difícil, acercándonos a Él, podremos estar alcanzando su misericordia y fortaleciéndonos. Gloria a Cristo, nuestro Mesías Salvador, nuestro Rey, profeta y sumo sacerdote. Gloria a Él. Ponte de pie y vamos a alabar a nuestro Señor.